Buenos días. También quiero agradecer personalmente, pero también como director del Departamento de Historia del Arte de la UNED, al museo que mantenga esta colaboración que para nosotros es una de las principales actividades que tenemos en nuestra difusión exterior, y también, por supuesto, a Mareadores Antigüedad, que siga llevando a cabo esta tarea de dirigir, montar y coordinar estos cursos año a año. Antes Guillermo Solana nos hablaba de ese camino hacia la destrucción de la pintura, de ese camino hacia esa pira llena de cuadros en el patio de entrada al museo. Yo voy a hablar hoy del responsable de allegar las astillas y las cerillas para comenzar el fuego. Este no es otro que Giorgione de Castelfranco, a quien vemos en este posible autorretrato de hacia 1508. Giorgione fue un pintor de carrera muy corta, nació entre 1477 y 78 y murió en 1510. Carrera muy corta, pero de la que aún se sabe menos todavía que los problemas que tenemos para su fecha de nacimiento. Hay muy pocas referencias documentales, evidencias, referencias literarias coetáneas. Las que hay dejan muchísimos aspectos de su carrera sin iluminar, pero sin embargo la bibliografía que hay sobre Giorgione es extraordinariamente amplia. ¿Qué queremos decir con eso? Que sobre muy pocos datos se ha escrito mucho, con lo cual también podemos presumir que se ha escrito mucho en ocasiones sin fundamento. En el gran catálogo sobre Giorgione de la exposición de 1955, la de Ciampetti, ahí se definía a Giorgione como terreno de nebulosidad y de confusión. Y más recientemente, en 2004, Efrino Padgen hablaba de Giorgione como el fantasma quinta esencial de la historia del arte. Hasta cierto punto, Giorgione, gracias a la cantidad de cosas que desconocemos sobre él y gracias al interés que tiene su pintura, ha sido un terreno de ensayo para la propia disciplina, de ensayo para poner a prueba herramientas de trabajo, pero también de ensayo para que veamos justamente dónde están los límites de la disciplina y dónde en ocasiones también la disciplina empieza a quebrarse. Es un problema epistemológico en sí mismo, Giorgione, y lo ha sido tanto en el espacio del atribucionismo como en el espacio de la identificación de los significados de las obras, que son dos de los espacios tradicionales de la historia del arte. Como decía antes, la carrera pictórica de Giorgione fue muy breve, mucho más corta que la de otros maestros que definieron la pintura del Renacimiento, como Tiziano, como Miguel Ángel, como Leonardo, o también incluso mucho más breve que la de Rafael. Apenas 10 años estuvo activo Giorgione, entre 1500 y 1510. Se han conservado poquísimas obras de Giorgione, poquísimas que puedan entrar en ese terreno de lo giorgionesco y aún menos que con certeza sepamos que son de Giorgione. Pero, sin embargo, es interesante que estas poquísimas obras han servido para que podamos deducir los elementos fundamentales de la poética visual que tenía Giorgione y, sobre todo, han servido para comprender el extraordinario protagonismo que Giorgione tuvo en la creación de eso que hoy conocemos como el modelo pictónico veneciano. Esa manera de pintar que está basada, y esto no es solamente un tópico que apareciera en las fuentes, sino es uno de los elementos fundamentales de la propia caracterización que se daban los venecianos a sí mismos, basada en el color. Y a mí lo que hoy me gustaría enfatizar aquí es que este color no quiere decir únicamente que entre ese polo que planteaba la teoría de la época entre dibujo y color se inclinaran por el color, sino que el color se entendió como una herramienta fundamental para otorgar sensación de ilusión y vivacidad a las pinturas. Y esto tenía dos aspectos. Vivacidad como aspecto de realidad y de insuflar ánimo y vida a las figuras, vivacidad también como soporte de la fábula, como soporte del tema, como soporte de realidad en la narración de los acontecimientos. Estas dos cosas, que son el fundamento último de la pintura veneciana, están en Giorgione.
A su muerte, cuando Giorgione había fallecido, había transformado completamente la forma en la que se pintaba en Venecia. Incluso los maestros de la generación precedente, incluso Giovanni Bellini, estaba adaptando la forma de pintar de su última etapa a lo que hacía su joven discípulo. Y todos los pintores de la generación de Giorgione y de la inmediatamente inferior estaban empezando a trabajar desde las experiencias de Giorgione. En estos años, el joven Tiziano confundía su estilo de manera deliberada con Giorgione y con eso alimentaba una forma de entender la pintura que a través de Tiziano se extendió por toda Europa en la Edad Moderna y que, en definitiva, acabó siendo el vector fundamental de la pintura europea hasta el siglo XIX. 14 años después de la muerte de Giorgione, en 1524, Baldassare Castiglione ubicaba a Giorgione en un primer canon de lo que él llamaba los pintores excelentísimos, es decir, un primer canon de los grandes maestros de la nueva pintura. Ahí estaban Leonardo, estaba Mantegna, estaba Rafael, estaba Miguel Ángel y estaba Giorgione. Esta valoración crítica tan positiva, este reconocimiento de la importancia fundamental que tiene Giorgione como uno de los grandes maestros que están creando una nueva manera de pintar, aparece en todas las primeras fuentes del siglo XVI, en todas las primeras elaboraciones teóricas de la historia de la disciplina. Obviamente, desde Venecia, Paolo Pino había declarado este papel fundamental de Giorgione en 1548, pero después Vasari, en sus dos ediciones de las vidas, en 1550 y en 1568, ya colocaba a Giorgione como un pilar fundamental de la terza maniera, de ese último momento de evolución del Renacimiento. Después, las fuentes venecianas, que siguieron en parte como reacción a Vasari, creando esa imagen literaria de la escuela veneciana, de nuevo siguieron situando a Giorgione en este lugar, pues así lo hace en el 57 Lodovico Dolce, como una reacción muy conocida a Tiziano, pero también en fechas posteriores, como sabemos, se comentaba antes, a Carlo Ridolfi o a Marco Bocchini en el siglo XVII. Sin embargo, aunque lo habitual aquí sería irnos a buscar qué pensaban las fuentes venecianas de Giorgione, yo creo que es más interesante ver qué pensaba Vasari de Giorgione, precisamente por esa animadversión frente al modelo pictórico veneciano que tenía Vasari. Para nosotros tiene hoy más valor encontrar este reconocimiento del papel fundamental de Giorgione en esta pintura. Giorgione es para Vasari, bueno, aquí tenemos un fragmento de las tres edades del hombre de Giorgione y de la Virgen del uso de Leonardo. Giorgione es para Vasari, junto con Leonardo, es uno de los dos, son estos dos, Leonardo y Giorgione, dos primeros creadores de la gran manera del Renacimiento. De hecho, en la edición de Vasari, Leonardo, la biografía de Leonardo, abre el tercer libro de las vidas y justo detrás de la biografía de Leonardo está la biografía de Giorgione, haciendo ellos dos este tándem. Para Vasari, en su perspectiva florentina, Leonardo había sido el motor de los cambios y Giorgione es quien por primera vez reconoce la trascendencia de estos cambios que estaba motivando Leonardo, los asume y los lleva a un desarrollo todavía más avanzado del que hacía Leonardo. Lógicamente, en el punto de vista italocéntrico que tenía Vasari, no solamente toscanocéntrico, pero también italocéntrico en general, no se ofrecía en Vasari ningún reconocimiento al importante papel que tuvo también la pintura flamenca en este cambio pictórico que se produjo en Venecia. Antes se ha hablado de la presencia de Leonardo en 1500 en Venecia. Hay historiadores que piensan que no debieron tener contacto personal Leonardo y Giorgione, porque Leonardo en ese viaje estaba más dedicado a labores que tienen que ver con la ingeniería, pero es absurdo pensar
que el cambio que se produce en Giorgione se va a producir únicamente por acceso a fuentes secundarias o por leonardescos, que en esas fechas no eran tantos. Probablemente hubo un contacto personal. Pero es que además de ese contacto personal hay otro viaje que es fundamental a Venecia y que es el viaje personal de Durero, y es el viaje de numerosa pintura flamenca que estaba llegando a Venecia en ese momento. La unión entre estos dos elementos, el norte y Leonardo, es lo que hace, como decía el propio Vasari, aunque concretando solamente Leonardo, que hacia 1507 Giorgione empiece a abandonar lo que Vasari llamaba la manera seca de los Bellini. ¿Qué quiere decir Vasari con manera seca? Pues esa manera en la que el color está más sujeto a las circunscripciones de la línea del dibujo, en el que el color es menos fluido de lo que Giorgione empieza a hacer después por la enseñanza de Leonardo. Como vemos aquí, la afinidad entre el esfumato leonardesco y estas ambigüedades de iluminación y color que hace Giorgione son evidentes. Este es el punto de arranque. El punto de arranque. ¿En qué consiste ese punto de arranque técnico del esfumato? ¿En qué consiste ese punto de arranque técnico que tiene Giorgione? Bueno, pues consiste en algo que para mí es la principal aportación que tiene Leonardo a la pintura del Renacimiento. Es algo que vemos además en sus notas teóricas, y que tiene que ver también con su formulación de la perspectiva. Y es la idea de que lo importante en la pintura no es la representación sobre la superficie del lienzo de la realidad física de los objetos o personas que queremos representar, sino lo importante es lograr la representación en el ojo de esa realidad. La distinción entre la representación sobre el lienzo y la percepción. No es importante que sobre la superficie del lienzo un pelo aparezca representado como un hilo, que es el aspecto real físico, la forma que tiene un pelo. Lo importante es que el ojo perciba el color y el dibujo que hay sobre el lienzo para formar esa imagen mental del ojo de la manera más veraz y más realista posible. Esa es la transformación que hay entre una pintura florentina del siglo XV, en la que en una barba vemos multitud de pelillos y que nos da imagen de un cómic o de algo que no es realidad, y la imagen que tenemos típica ya de la pintura veneciana del siglo XVI, en el que la barba es un borrón, en el que sobre la superficie del lienzo no se ve ningún pelo, pero nuestro ojo está reconociendo con mucho más verismo, con mucha más realidad, esas manchas como el aspecto que realmente tiene la barba. ¿Por qué? Porque en la percepción lo que está mandando es la ambigüedad que permite que nuestro cerebro reconstruya las imágenes. Eso que hoy han estudiado muy bien los psicólogos de la percepción o los neurofisiólogos, de manera empírica es una lectura a la que llega Leonardo y que alimenta todos los cambios que hay en la pintura veneciana posterior. Vasari decía que la importancia de Giorgione en este cambio y su pertenencia a este selecto club de los fundadores de la nueva pintura estaba en su capacidad para insuflar vida a las composiciones, dotando, esto lo tengo aquí en negrita y por eso enfatizo al hablar, porque son las palabras fundamentales, insuflar vida y dotar espíritu a los personajes, es decir, darles un aliento vital, como si estuvieran vivos, no solamente como si fueran esa representación de muñecos que encontramos, inanimados, que encontramos en la pintura anterior, ¿no? Voy a leer un texto literal de Vasari, ¿no? Decía Vasari: no solo se hizo famoso por haber superado a Gentile y a Giovanni Bellini, sino que era digno competidor de los que trabajaban en Toscana. Claro, para Vasari la piedra de toque era la Toscana, ¿no? Fundadores del estilo moderno. La naturaleza lo dotó de un espíritu tan benigno que cuando pintaba al óleo o al fresco lograba cosas muy vivas y otras suaves, con tal unidad y esfumadas de tal forma en las partes oscuras que muchos de los que eran entonces excelentes confesaban que había nacido
más que ningún otro de los que pintaban no solo en Venecia, sino también en el resto de la tierra, para introducir el espíritu en las figuras y emular la frescura de la carne viva. ¿Cómo se introduce el espíritu? Pues se introduce con esa ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, si vemos el rostro del adolescente de las 3 edades del hombre, es esa proyección de una sombra sobre los ojos lo que está dotando a ese personaje de vida. Si nos vamos a Leonardo de arriba, o si pensamos en la antes mencionada Gioconda, ¿qué es lo que consigue que la Gioconda sea un cuadro especial? Pues también la ambigüedad que se genera con el tratamiento del esfumato en el rostro, en los ojos y en la boca, que no están definidos, sino están generando un espacio de confusión que permite multiplicidad de interpretaciones y que es ese aliento vital, ¿no? Según esta idea, la aplicación tradicional del color que se había hecho en Venecia, ejemplificada en los Bellini, se vio, digamos que, contestada o desafiada por este manejo del tonalismo, de las gradaciones sutiles de tono. Los campos de color no están separados entre sí por circunscripciones delimitadas, sino por un tonalismo gradual en el que pasamos de un color a otro de una manera indefinida. Y esto es un elemento fundamental, según reconocía Vasari, porque esto permitía captar mejor tanto la realidad de las variaciones de aspecto que tenían los objetos según cada momento, según la luz que recibían, como también las ambigüedades de la emoción, como contaba antes, ¿no? La clave de este asunto es que cuando nosotros vemos la realidad con nuestros ojos, cuando vemos ya en cierta distancia, pues a partir de unos metros, no digamos yo ya con las gafas de cerca, cuando les veo a ustedes, no vemos las figuras claramente delimitadas, no vemos que donde se acaba la mesa hay un color claramente distinto entre la mesa, salvo que hay una exposición lumínica tremenda entre la mesa y el fondo de la pared que está detrás. Hay un terreno de ambigüedad en nuestra percepción. Trasladar esto al lienzo y al ojo hace que nuestra cabeza reconstruya la imagen con una sensación de mucha mayor verosimilitud que de la manera precedente. Como comentaba antes, bueno, aquí tenemos una obra de Giorgione, La Virgen con Niño y Santos de Castelfranco, su gran cuadro religioso, la pala de la capilla en Castelfranco. Y aquí tenemos un detalle de esa obra junto a un detalle de una obra tardía de Bellini, de esta Virgen con Niño y Santos de San Zaccaria de Venecia. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues lo que contaba yo antes, cómo el último Bellini empieza a acomodarse a lo que Giordano y también incluso poco después Tiziano van a empezar a hacer, a cómo Bellini adopta también esa proyección de sombras. Sombras que en la pintura florentina anterior y en una evolución muy interesante que sucede en el siglo XV, se empiezan a adoptar como un recurso fantástico para otorgar de volumen a las figuras. Las sombras es lo que permite que no solamente a partir de la postura o a partir del escenario arquitectónico, las sombras permiten que las figuras por sí mismas ganen entidad física y se construyan volumen. Pero ese tratamiento primero de las sombras deja a las figuras como estatuas inanimadas. El cambio está cuando las sombras no solo generan volumen, sino tienen una clarísima intención significativa que tiene que ver con la captación emocional de lo representado, ¿no? Y eso lo vemos de una manera magistral, por ejemplo, en el tratamiento de los dos niños y de las sombras que tienen en el rostro. Vasari destacaba también la capacidad que tenía Giorgione en su tratamiento de la pintura para dar sensación de realidad en la sugerencia, en la reconstrucción del aspecto de la piel de las personas, en lo que hoy llamaríamos el tratamiento de lo áptico, de lo táctil de estas figuras. Decía de manera directa Vasari, ¿no? Decía,
Tras haber visto cosas de vida, o sea, dejó de placerle la forma de trabajar de Bellini, y tras haber visto algunas cosas debidas a Leonardo muy esfumadas y, como hemos dicho, terriblemente cubiertas de sombra, comenzó entonces Vasari a dar a sus obras más morbidez y mayor relieve en manera muy bella, sin abandonar su costumbre de tener delante las cosas vivas y naturales y de imitar lo mejor que sabía con los colores y mancharlas con las tintas crudas y dulces, según fuera el modelo, sin hacer dibujo, sin zafar diseño, teniendo por cosa cierta que pintar solo con los colores sin otro estudio de dibujo en el papel era el verdadero y mejor modo de hacer y era el verdadero dibujo. Bueno, resulta extraordinariamente importante que Vasari, el gran defensor del dibujo florentino, diga de manera explícita que esa forma de trabajar de Giorgione, sin zafar diseño, sin hacer dibujo previo, sea nada menos que el verdadero dibujo, ¿no? O sea, eso es un reconocimiento extraordinario que de ninguna manera Vasari es capaz de dárselo a Tiziano, que es el gran competidor de Miguel Ángel, pero que sí se lo da a Giorgione, obviamente, diciendo que eso en el fondo es cosa de Leonardo, que es un florentino. Pero reconoce que el verdadero diseño es la ausencia del dibujo en la naturalidad con la que, sin ideas previas, y digo ideas porque el dibujo está relacionado con la idea, Giorgione se enfrentaba a la realidad con el color, representando lo que tenía delante de sus ojos. Esa idea de enfrentarse a la naturaleza de manera directa es otra idea fundamental sobre la que luego volveremos, ¿no? Bueno, pues ese sensafar diseño, esa idea de dibujar con el color en primera instancia es algo que los rayos X y los estudios técnicos que se han hecho de mucha de la obra de Giorgione han enseñado. No hay un dibujo previo en muchas de sus hojas. En muchas de sus obras él se enfrenta con el lienzo, con el pincel en la mano, o incluso había igual pues un pequeño dibujo abocetado a pincel también, sobre el que luego después él va componiendo con sucesivas improvisaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es muy conocida en estos rayos X la desaparición del cambio de la figura del soldado por una figura femenina que había antes, aunque eso la verdad es que se hubiera podido hacer igual también con dibujo. Vasari encontraba especialmente positivo este uso de la falta de dibujo en Giorgione, porque tenía una consecuencia que él reconocía como especialmente importante, y es la vivacidad que producía en las pinturas. Mientras que el dibujo, la importancia que en Florencia se le concedía al dibujo encorsetaba de determinada manera la evolución posterior de la pintura, encorsetaba la acción, la frescura con la que Giorgione pintaba permitía que nuestra propia lectura de las escenas fuera una lectura de unos personajes que estaban más vivos, de una acción que realmente estaba aconteciendo, de unos personajes que realmente estaban vivos. Esta cuestión, además, y esto es especialmente interesante, tiene que ver con algo que la interpretación teórica que se ha hecho, en la construcción teórica que se ha hecho de la escuela veneciana como un ente separado de la escuela florentina, tiene una gran relevancia, y es la cuestión del empaste en las pinceladas. La idea del paso desde una pintura de capas muy finas, trabajadas con mucho detalle, que es de lo que se viene del temple anterior, a la idea posterior del óleo como un espacio en el que se puede articular la pincelada a golpes con capas menos finas, empastadas, en la que la superficie del cuadro empieza a tener un valor áptico también, y no solamente óptico, y en el que se pasa de una manera seca a una manera fluida, en la que la pintura tiene una materialidad que se percibe en la propia superficie del lienzo. Bueno, pues Vasari, en fin, lo que hace Giorgione en ninguna manera es
equiparable en cuanto a desarrollo de la práctica a lo que hemos visto en el último Tiziano, en Tintoretto o en los Bassano. Pero en Giorgione es donde por primera vez en Venecia empieza a trabajarse, sin llegar a esos extremos, pero empieza a trabajarse la pincelada de esa manera. Y esto es muy curioso, que Vasari lo reconoce no cuando está escribiendo la biografía de Giorgione, sino en la biografía de Tiziano, que incluye en 1568. Allí, al describir esa manera empastada de Tiziano, dice que el origen está justamente en el cambio de Giorgione. Es decir, las macchie, las manchas de Tiziano, y eso veremos algo después, son también un elemento giorgionesco. Toda la crítica veneciana del XVII mantuvo esta interpretación. Ridolfi hablaba del bello modo de colorear de Giorgione, y Boschini hablaba explícitamente de cómo él encontró en el colorido este empaste casi mórbido del pincel, ¿no? Y que de ahí todos siguieron esa manera casi pastosa de pintar y fácil que él tenía, ¿no? La facilidad, bueno, toda la teoría del 16 y del 17 veneciano va a hacer comparaciones entre la sprezzatura, es decir, ese modo de desenvuelta facilidad que encontramos que debería tener el cortesano, con esa desenvuelta facilidad también que pueden tener los pintores. Bueno, aquí tenemos un detalle de una roca de los 3 filósofos de Giorgione, y aquí podemos ver esta cuestión de las manchas, como estaba aquí, ¿no? Obviamente, hasta cierto punto es un anacronismo interpretativo que cojamos un detalle de una obra de comienzos del siglo XV y queramos verlo como algo de otro tiempo. Pero tiene su cierta relevancia. ¿Por qué? Pues porque Michel, que es un coetáneo de Giorgione, es un patricio veneciano, luego haremos alguna referencia a él, que comenta los cuadros de Giorgione que están en las colecciones privadas venecianas. Cuando habla de este cuadro, justamente lo que comenta es la excelente manera en la que Giorgione ha pintado la roca que hay junto a los filósofos, lo que estamos viendo. Es decir, estas manchas, esta construcción de una roca como algo que sobre la superficie del lienzo es aparentemente informe, pero que en la mirada del espectador puede parecer una roca con más realidad que una perfectamente pintada, eso para los contemporáneos de Giorgione ya era un elemento a resaltar en su pintura y ya era un elemento excelentemente pintado. Bueno, como decía antes, la superación de Bellini por Giorgione, según Vasari, se debía sobre todo al interés que éste tenía por la representación de la naturaleza. Naturaleza que, según decía Vasari, tanto había subyugado y tanto había imitado Giorgione. Esta idea de Giorgione como alguien interesado en la reproducción de la realidad, alguien que no está interesado en reproducir modelos compositivos a partir de las pinturas de sus maestros, sino alguien interesado por colocarse delante de la realidad para reproducirlo, es algo que va a estar en toda la crítica historiográfica sobre Giorgione, tanto de sus coetáneos como de las generaciones inmediatamente posteriores. Que, por ejemplo, y eso también lo hacía el mismo Vasari, pero luego lo hacían Ridolfi y Boschini, destacaron muchísimo la potencia mimética de mímesis y de ilusión de la realidad, de aliento vital que tenían los retratos de Giorgione, y destacaron cómo esto se hacía por este espíritu que le daba a las figuras, pero también por su capacidad, como decía antes, para representar la realidad de una carne que era carne viva. Y cómo ese realismo estaba construido sobre todo a partir de 2 elementos fundamentales, que eran la luz y el color, ¿no? Un elemento que, y esto tiene que ver con cosas que hemos visto en la charla anterior, tenemos aquí de nuevo ese supuestamente Giorgione y supuestamente Francesco Maria della Rovere de niño. La atribución se realiza sobre todo por las hojas de roble que están en el casco y que se entienden como un elemento simbólico de la familia. Bueno, pues ese casco, hay otros ejemplos parecidos en el que vemos no solamente el reflejo de la luz, sino también el reflejo de la propia figura del retratado sobre el mismo. Bueno, esos elementos fueron
muy comentados también por sus contemporáneos y luego por la crítica posterior, lo que hemos visto del Paragone y demás, pero aquí hay algo que les interesaba. Les interesaba la capacidad que tenía la pintura de Giorgione para representar fenómenos naturales complejos, que van desde el rayo de la tempestad a los brillos de una armadura. ¿Por qué? Porque los fenómenos naturales complejos suponían un desafío para el modo pictórico anterior, un desafío que además conectaba con toda una literatura clásica que había sobre este asunto, en la que pues Plinio hablaba de cómo los pintores de la antigüedad habían sido también capaces de representar elementos de este tipo. Pero, sobre todo, también era una novedad atrayente porque permitía representar la realidad de un modo vivo. Es decir, no se trata solamente de representar un casco, sino de representar un casco en un momento concreto, sujeto a una iluminación concreta, en las manos de un personaje concreto. Esa es la novedad y eso es lo que estos fenómenos naturales complejos. No es solamente un paisaje, es un paisaje iluminado en el momento en el que un rayo está apareciendo en el mismo. Esto es algo radicalmente distinto de lo que estaba en la pintura anterior, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de lo que se quiere contar a través de esta imagen y de esta idea fundamental del aliento de la vida, ¿no? El paisaje, como decíamos antes, aquí tenemos otra atribución a Giorgione muy clara. No se sabe, este es un paisaje con figuras que está en la National Gallery de Londres, normalmente atribuido a Giorgione, aunque hay gente que discrepa, sobre todo que tiene bastante un estado de conservación muy malo, que no permite hacer tampoco mucha precisión atribucionista, pero se suele interpretar con uno de los cuadros que describió Michel con el nombre de Tramonto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues la idea de que es un paisaje concreto en un momento concreto. Es un paisaje creado a partir de un grupo de manchas que reflejan cómo la naturaleza es percibida a través de la luz y cómo el color no es otra cosa sino la forma en la que nuestro cerebro construye la iluminación sobre los objetos. Bueno, hay un conjunto de obras relacionadas con este mundo de Giorgione y de, como decía Ciampetti en esa exposición del año 55, de los giorgionescos, que es un concepto de éxito porque es difícil distinguir, pero nos deja ver cómo este era un tema que interesó, que estuvo con numerosos ejemplos parecidos de paesetti, de pequeños paisajes con temas difíciles de interpretar hoy, pero que servían como excusa, como argumentación temática para representar estas escenas en las que, como digo, la percepción ilusionista de la naturaleza es el elemento fundamental. Como digo, naturaleza, y esta sería la clave, representada como un ente orgánico susceptible de cambiar. No se nos está contando cómo es este valle, sino se nos está contando que este valle podría ser de una manera distinta en un momento distinto con otra iluminación. En 1548, Paolo Pino explicaba esto de una manera que yo creo que es bastante clara. Explicaba esto poniéndolo en relación con la poesía, lo que él llamaba brevedad poética. De la misma manera en la que los poetas sugieren en lugar de explicitar, Giorgione con su pintura está basándose más que en el detalle concreto en la sugerencia que nos permite a nosotros construir algo más. Una cuestión fundamental aquí también, como decía, para entender cómo esto es el origen de una escuela en sí misma, es qué pasa después de Giorgione, ¿no? Giorgione tuvo dos seguidores fundamentalmente, los dos más relevantes fueron Tiziano y Sebastiano del Piombo. Vasari contaba que lo mismo que Giorgione había superado a Bellini, pues Tiziano y Piombo superaron después a Giorgione. Pero claro, tenemos que pensar que
La pintura de Giorgione, además de ser muy poca, muy escasa, estaba en su mayor parte en colecciones privadas que no tenían un acceso muy fácil. Aparte de la Pala de Castelfranco, aparte de algún trabajo puntual que hizo en el Fondaco de Tedeschi y también para el Palazzo Ducale, casi toda la pintura de Giorgione estaba en estos espacios cerrados. ¿Cómo entonces se convierte la pintura de Giorgione en el motor del cambio en Venecia? Pues gracias a una forma de trabajar en la que hubo una cercanía muy estrecha con distintos pintores y de manera fundamental con Tiziano y con Piombo, que después se convirtieron en elementos fundamentales de la nueva pintura y sobre todo Tiziano de su expansión por Europa, ¿no? Tenemos aquí la Laura de Viena de Giorgione, porque en la trasera, antes comentaba Guillermo Solana que había una inscripción que permitía que con seguridad supiéramos que eran de Giorgione. Lo interesante aquí es que esa inscripción indicaba que Giorgione era colega de Vincenzo Catena, es decir, en su propia inscripción está contando cómo él solía colaborar en la pintura con Vincenzo Catena. Michel mencionaba, vamos a ir, aquí tenemos el concierto campestre de Tiziano. Bueno, pues fue un cuadro que durante 100 años, hasta hace muy poco, estuvo atribuido a Giorgione, ¿no? Era tal la cercanía que no solamente hoy la historiografía, sino la propia crítica del momento con frecuencia confundía las obras de estos dos pintores. Michel mencionaba que los dos, por ejemplo, habían colaborado en la Venus que poseía Girolamo Marcello y en el Cristo muerto que poseía Gabriele Vendramin. Pero más interesante que es esto es una referencia que hacía Lodovico Dolce. Lodovico Dolce contaba que cuando la gente vio la pintura de la justicia que había hecho Tiziano en el Fondaco, todo el mundo pensó que era obra de Giorgione. Y los amigos de Giorgione fueron corriendo a felicitarle y a decirle: Giorgione, nos alegramos mucho de esta pintura que has hecho tan buena porque hacía tiempo que no pintabas tan bien. Y el pobre Giorgione tuvo que reconocer que no era suya, sino que era de Tiziano, ¿no? Con gran enfado, como se puede imaginar. Sea verdad o no sea verdad esta historia, que es una de esas historias tópicas, sirve, y ese es el propósito con el que la usa Pino, para contarnos la cercanía entre Tiziano y Giorgione, ¿no? Bueno, como decía antes, lo importante de todo esto no es saber si esto es Tiziano o Giorgione, que lo es también, y yo me alegro de que sea Tiziano. Lo importante es que gracias a esa cercanía Tiziano pudo acabar haciendo lo que acabó haciendo, ¿no? Bueno, otra cuestión fundamental es esto que apuntaba antes de la centralización del trabajo de Giorgione en pintura para el entorno doméstico. Su ubicación en una nueva demanda que estaba entonces empezando en Venecia a la vanguardia con otras ciudades italianas de lo que sucedía en Europa, que era el que las élites urbanas empezaban a demandar la ubicación, encargar pinturas para colocarlas en sus casas, que es algo que hasta entonces no ocurría. Esto es nuevo y está sucediendo justo en el momento en el que Giorgione está empezando a pintar. Como decíamos antes, solo se conserva un único retablo de Giorgione, que es esa Virgen de Castelfranco, que está además en una capilla privada, no está en el altar de la iglesia, pero casi todas sus obras religiosas o profanas, religiosas como esta Virgen con niño de modelo beliniano o como el Moisés y la prueba de fuego de los Uffizi, que un poco a la manera nórdica está utilizando un tema del Antiguo Testamento para ubicarnos un paisaje detrás, que es un elemento fundamental, ya sean religiosas como estas o ya sean profanas como esta, son obras que están pensadas ya para estar en un entorno doméstico. Es interesante ver además las referencias de la época a la importancia que el trabajo de Giorgione alcanzó en este primer mercado
de obras pensadas para el entorno doméstico. Hay una conocidísima carta de Isabela d'Este a su agente en Venecia, a Taddeo Albano, por el que la marquesa de Mantua pedía a Albano que intentara conseguir en la almoneda de Giorgione, una vez muerto Giorgione, cuando se venden las cosas que quedan en su taller, él le pide que intente conseguir una pintura de un nocturno muy bello y singular que ella había oído que estaba en esa almoneda, y que si era bueno, que comprobara si era bueno, y que si era así, que lo comprara sin mayores consultas, ¿no? Y esto es lo interesante, que lo comprara sin mayores consultas, vaya que se la fuera a llevar otro, ¿no? Es decir, son cotizadas estas pinturas. Albano respondió que cuando él llegó ya no estaba esa pintura allí, pero que había localizado otros 2 nocturnos de mejor calidad, en su opinión, de mejor dibujo y más acabados, de mejor calidad, y lo he dicho con intención, porque aquí hay una valoración sobre color y dibujo en Albano, pero que estaban en posesión de Taddeo Contarini y de Vittorio Beccaro, que eran 2 patricios venecianos, y que ninguno de los 2 estaba dispuesto a desprenderse de esas pinturas fuera cual fuera la cantidad de dinero que se les ofreciera, ¿no? Nos está colocando a Giorgione no solamente en el centro de la producción de estas obras para el entorno doméstico, sino en el primer momento en el que hay un mercado en el que el nombre del artista está sirviendo como piedra de toque para conseguirlo. También en relación con este entorno doméstico está esta idea de un Giorgione volcado en la realización de fábulas, de temas que se entienden, como esta Venus dormida de Dresde, de temas que se entienden como narraciones de historia con frecuencia relacionadas con la mitología o puede que también con la literatura pastoral, pero que de una manera que no tiene tanto que ver con la admonición moral, sino más bien con el deleite literario, están siendo utilizadas para decorar como una pieza susceptible de proporcionar múltiples relaciones culturales el interior de estos patricios venecianas. Esta representación de fábulas en las que tanto la estética como el tema son importantes, son un campo especialmente interesante para la experimentación en Giorgione. Y si Giorgione puede hacer esto es porque encuentra un público interesado que se lo permite y porque las condiciones de exhibición de estas obras, que están con acceso reducido entre personas que comparten un mismo horizonte cultural, permite también esta experimentación, ¿no? Por eso he querido dedicar un tiempo a hablar de manera específica sobre esto. Por eso es tan importante este asunto de la demanda doméstica, porque nos explica muy bien cómo y por qué cambia la pintura de Giorgione, pero nos explica muy bien también cómo y por qué se genera este determinado modelo que es característico de la pintura veneciana y que después iba a tener una proyección internacional brutal y que está detrás, pues, por ejemplo, de las poesías de Tiziano para la corte de los Habsburgo, ¿no? Que tienen unas formas de experiencia y de interpretación muy parecidas a esta, ¿no? Está claro que ese voyeurismo, ese modelo de erotismo escópico que está en las poesías de Tiziano, pues tiene su punto de partida en este primer desnudo que es el de Giorgione. Después podemos jugar a hacer todas las interpretaciones que queramos sobre el tema concreto que está aquí representado, sobre sus fuentes literarias, pero es evidente y la propia recepción escrita de estas obras en su momento nos los dejan claro, son cuadros que están hechos de manera primordial para un deleite visual que podía entenderse como una metáfora de la pintura, pero que fuera de ese plano metafórico tenía una lectura terrenal y erótica que era evidente y saltaba a la vista. Una cuestión fundamental en estos temas
de las fábulas, tanto en este como en otros, es cómo la historiografía hoy ha trabajado muchísimo, y no siempre con certezas, sobre la delimitación de los programas iconográficos que hay en ellos. Hay, por un lado, una tendencia que nos intenta buscar programas iconográficos complejos y poco habituales, pensando que está la narración concreta de un tema particular sobre el que hay que buscar unas fuentes. Los hay que piensan que no hay un tema concreto y particular, sino la representación de un horizonte cultural determinado por la poesía pastoril, por ejemplo, determinado por esta Arcadia, y que, como ocurría también a veces en la poesía pastoril, no está sucediendo nada concreto, no hay nada concreto, sino hay sobre todo una especie de sugerencia de un estado de ánimo arcádico, ¿no? Y que, al igual que eso sucedía en la poesía escrita, podía estar sucediendo también igual en estas pinturas, en las que a lo mejor no se cuenta un acontecimiento concreto, sino se sugiere ese estado de ánimo arcádico. Pero también hay otra línea de interpretación que fue sugerida por Creighton Gilbert y que ha tenido mucho seguimiento, y es la idea de que se trata de pinturas sin tema, pinturas en las que simplemente no hay ese hermetismo calculado que buscaba Chastel, sino hay sobre todo un estetismo en el que se prescinde del tema. Bueno, los consensos sobre las atribuciones son reducidos, el baile de asignaciones de temas es tremendo, como a mí esto en ocasiones me recuerda a un curso de doctorado que yo seguí en la Universidad de Sevilla con Juan Miguel Serrera sobre Luis de Vargas, en el que el primer día de clase él fue con 2 montones de fotocopias. Uno era la biografía de Luis de Vargas escrita por Francisco Pacheco a comienzos del siglo XVII, y la otra era todo lo que había publicado sobre Vargas. Y él nos dijo, este curso consiste en leernos los 2 montones de fotocopias y decidir al final con cuál nos vamos a quedar. Y dijo, yo ya doy por hecho que nos quedaremos con Pacheco, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre en este caso es que el montón de fotocopias que tendríamos sobre lo que se sabe de Giorgione, probablemente una con las 2 caras sería suficiente. Y el montón de fotocopias sobre lo que se ha escrito sobre Giorgione sería mejor llevarlo en un pendrive escaneado que de manera directa, ¿no? Bueno, pues ese problema que es sin duda algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando examinemos las interpretaciones de su pintura, es además, tiene su lado positivo, no deja de ser un reto absolutamente interesante, porque son pinturas de una extraordinaria calidad realizadas por y para un círculo cultural extremadamente fino en su manejo de las fuentes, ¿no? Y vamos a ver algunas de manera muy breve, simplemente para que veamos qué cosas se han lanzado, ¿no? La vecchia de la Academia, un retrato que hay que entender desde Durero de una manera clara, pero un retrato que hay que pensar que, como todo lo de Giorgione, nos está contando algo más que la simple representación de una mujer. El elemento aquí de partida es el cartelino con el col tempo, con el tiempo. Bueno, ¿qué puede ser aquí? Alegoría de la edad, a veces puesta en relación con modelos clásicos de representaciones de ancianas, el mítico retrato de la madre de Aristóteles que se suponía que había pintado Protógenes, como si fuera un reenactment de este retrato, una relación con la avaricia de Durero, retrato de una persona concreta, alegoría del paso del tiempo. No lo sabemos ni probablemente lo vayamos a saber nunca. El joven de Budapest, también conocido como retrato Brocardo, no sabemos si es Giorgione seguro o no. Además de todo lo que se ha escrito sobre si es o no es Giorgione, se ha escrito mucho sobre la posible identificación del personaje en relación con los emblemas que aparecen en el parapeto, posiblemente como una caracterización moral del personaje o posiblemente como una pista para averiguar quién es. No lo sabemos ni probablemente lo sepamos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Las 3 edades del hombre o tenemos una lección de canto?
El joven retratado puede ser Marco Aurelio, siendo educado por los filósofos. ¿Puede ser una alegoría musical del conocimiento global? Pues no lo sabemos. El retrato de Alabardero de Viena. ¿Es el retrato de Girolamo Marcemlo portando un arma y llevando una armadura que describía Michel en su casa? Puede serlo. ¿Es un fragmento de la representación de Eneas y Anquises que también comentaba Michel? Un fragmento recortado de esa representación, porque no es una composición habitual en los retratos de Giorgione. Pues puede serlo también. La Laura, que veíamos antes como el origen del modelo de las bellas, ¿no? Todo lo que se ha hablado sobre la dificultad de interpretación iconográfica de las bellas, retratos concretos de personas o representaciones alegóricas, cortesanas o castidad, todo eso se puede aplicar a este cuadro, pero además aquí tenemos un elemento de representación concreta que son esos laureles que están detrás, ¿no? ¿Es una figuración de la amada de Dante? Pues de la Laura de Dante, hay quien piensa que no, porque no se corresponde con otras representaciones iconográficas de ese tema. ¿Es una imagen ideal de la belleza? ¿Es un retrato de una cortesana? ¿Es un retrato de una poetisa, como veíamos antes el posible Ariosto? ¿Es un retrato de una casada en el que se juega a la tensión entre el erotismo velado o no tan velado de la representación y el laurel y como representación de la castidad? No lo sabemos. Lo interesante aquí es que probablemente Giorgione es consciente y sus receptores son conscientes de esa tensión que existe entre el retrato, que es la caracterización, esto es importante, física o moral, porque no tiene por qué ser solamente representación física, sino también moral, es decir, la suma o una alternativa, ¿es el retrato o es una representación alegórica impersonal? Bueno, pues está obviamente jugando con esa, ¿no? Bueno, el joven con la flecha de Viena, ¿es un retrato? ¿No lo es? ¿Es un San Sebastián? ¿Es un Apolo? ¿Es un Eros? ¿Es un Paris? ¿Es el cuadro que Michel representaba en la casa de Giovanni Ram? Bueno, pues no hay ningún consenso ni a corto plazo lo va a haber. Bueno, si esto sucede con los retratos, ¿qué nos pasa con las dos grandes obras capitales en cuanto a iconografía compleja de Giorgione, que son los tres filósofos y la tempestad, ¿no? En este caso tenemos una descripción de Michel que hablaba de la presencia de tres filósofos con esa palabra, con esas palabras, y aquí pues es un paisaje con tres filósofos, ¿no? Se ha hablado de astrólogos, de astrónomos, de magos, de personificaciones de escuelas filosóficas, de representaciones del alma, de las tres religiones monoteístas. A mí la que más me gusta es la interpretación que pretende, que es una representación de Giovanni Bellini, de Vittore Carpaccio y del propio Giorgione, los tres hablando del arte, ¿no? Esa es probablemente la que menos base tiene, pero puestos a lanzar especulaciones, es para mí mi preferida, ¿no? Bueno, básicamente hay dos variantes. Una, la que relaciona estas pinturas con los magos de Oriente y con la realización de predicciones astrológicas que fueran a anticipar la fecha del nacimiento de Jesús. Esa es una corriente con muchas variantes internas que resumo. Y la otra es la que nos habla, siguiendo de manera literal lo que decía Michel, de tres filósofos, ¿no? Quizás Pitágoras sentado entre sus maestros Ferécides y Tales, quizás Platón, Aristóteles y Pitágoras. Bueno, no sabemos, no sabremos. La tempestad. Bueno, Michel la describió como un paisaje con una gitana, un niño y un soldado. Nadie después ha dicho que aquí haya una gitana y un niño y un soldado. Las interpretaciones han ido por otro camino. Pero esa fue la descripción que pocos años después de la muerte de Giorgione dio Michel, y estando la pintura todavía en manos de los que se la habían encargado a Giorgione. Sobre todo, la mayor parte de las interpretaciones tienen que ver con este mundo de la literatura
pastoril humanista, están los que en este mundo pastoril dan un significado concreto, los que buscan ese horizonte cultural, los que, como decía antes, hablan de que hay la representación de un estado de ánimo arcádico, como ocurría en la poesía. Pero luego hay también otras interpretaciones, que ya algunas son clásicas sin duda, que son resultado de años de trabajo y de elaboración por parte de historiadores y que nos hablan del nacimiento de Apolonio de Tiana, del hallazgo de París, Júpiter e Io, una escenificación del sueño de Polífilo, muy relacionado con Aldo Manuzio, Giorgione en todo momento, y la que probablemente es la propuesta más clásica, que es la que formuló Edward Wind, es la alegoría de la fortaleza, la caridad y la fortuna. La fortaleza en el soldado, la caridad y la fortuna en el rayo, ¿no? Que es una interpretación bastante interesante y que desde luego está muy bien construida. O Salvatore Settis habló del cuadro como una alegoría del pecado original, en el que están Adán y Eva, Eva con Caín, y Dios está en el rayo que lanza el castigo. También hay otras interpretaciones que identifican la ciudad por una serie de escudos de arma con Padua y la relacionan con acontecimientos históricos. Bueno, en todo esto vemos un problema, como decía antes, de falta de fuentes documentales. Falta de fuentes documentales y literarias sobre la figura, sobre cómo se gestan estas obras, pero también de falta de fuentes sobre la propia figura de Giorgione y sobre su propia formación cultural. No hay evidencias sobre qué libros pudo haber leído, qué formación intelectual pudo haber tenido, ni siquiera hay evidencias sobre cómo era la dedicación profesional de Giorgione a la pintura. Hay un mito romántico de Giorgione como el de un humanista diletante que por afición se dedica a pintar. Vasari hablaba de que Giorgione era tan aficionado a la música como a la pintura. Y eso ha servido para que pensemos en él como ya no un artista total, sino como un humanista general. Sin embargo, no tenemos fuentes sobre qué conocimientos precisos, humanistas, precisos o vagos, pudo haber tenido Giorgione. No hay fuentes que nos permitan con seguridad construir este Giorgione como parte de la élite, al menos de la élite cultural. Claro, esto nos lleva a que intentemos cubrir ese vacío viendo cuáles eran sus relaciones, ¿no? Se le ha llevado a relacionarse con el ambiente cultural de la corte de Caterina Cornato en Asolo, con Lia Solani, con ese mundo de juegos literarios centrados en la corte de Asolo, con Pietro Bembo y su neopetrarquismo, como decía antes, con Manuzio y las ediciones clásicas, sobre todo con Bembo como principal relación literaria que él pudo haber tenido, ¿no? También Augusto Gentili ha propuesto una formación del pintor en este hebraísmo cristiano que tanto se dio en la teología del XVI, relacionado también con las especulaciones astrológicas del matemático, filósofo y astrólogo que vivía en Treviso, Giovan Battista Avioso, ¿no? Y esto lleva a Gentili a interpretar los tres filósofos como una representación de la venida del anticristo que estaba prediciendo Avioso, de tal manera que los dos filósofos que están de pie serían el judaísmo y el islam, y el que está sentado no sería ya el cristianismo Jesús, sino sería ese anticristo. En fin, todo esto son especulaciones. Aquí tenemos el friso que se atribuye a Giorgione en la casa Marta Pellizzari de Castelfranco, lleno de elementos de arqueología y de humanismo, de aparejos astronómicos y todo esto. Sin embargo, todo esto tiene un fundamento muy poco sostenible. No es fácil construir, como decía antes, esta figura de este Giorgione humanista. Donde sí que lo podemos construir con más facilidad es en los clientes de Giorgione. Michel, como decía antes, nos da una nómina, un repertorio de
los que tenían en sus casas pinturas de Giorgione, los que habían encargado pintura a Giorgione. Aquí tenemos, os voy a hacer un repaso muy rápido y ya con esto vamos terminando. Tenemos a Domenico Grimani, que era patriarca de Aquileia, coleccionista de antigüedades y probablemente el mayor atesorador de pinturas que había en Venecia, con obras de Durero, del Bosco, de Patinir. Amigo de Pietro Bembo, de Poliziano, de Pico de la Mirandola. También estaba Andrea Odoni, que tenía un San Jerónimo copia de Giorgione, y es a quien vemos aquí retratado con Lotto, un noble patricio veneciano que no se quiere representar a sí mismo como un noble patricio, sino como un anticuario. Tenemos también a Girolamo Marcello, dueño de varias obras de Giorgione, entre ellas la Venus, probablemente la de Dresde, y amigo también en el círculo de Bembo. Tenemos a Taddeo Contarini, dueño de los 3 filósofos y de Eneas y Anquises, del círculo de Bembo y miembro de una familia en la que su hermano, Piero Contarini, fue también un humanista, fue un filósofo. Cuñado de Gabriele Vendramin, que es el dueño de La Tempestad y del retrato del anciano, perteneciente a una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad, muy relacionada con el núcleo humanista de los bárbaros. El propio Michel, comentarista de las obras de Giorgione y dueño de alguna de ellas, había estudiado latín y griego y mantenía correspondencia con Aretino, con Bembo, con Sannazzaro, con Serlio, con Navagero. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos a un núcleo de personas, digamos que de jóvenes cachorros de la aristocracia veneciana, que en sus años jóvenes, cuando todavía estaban recién salidos de la Universidad de Padua o de la Universidad de Venecia y se movían un poco despreocupados antes de hacerse cargo de los negocios familiares en estos círculos culturales en torno a Bembo, están adquiriendo estas obras de Giorgione. Son obras que tienen un círculo de recepción muy preciso y que es el que nos permite pensar que existe esta complejidad temática, ¿no? Entonces, aquí resulta curioso que mientras que Michel fue tan parco en la descripción de estas obras, como decíamos antes, los 3 filósofos, este es un detalle de la misma, lo describía como una pintura al óleo con 3 filósofos en un paisaje, 2 en pie y 1 sentado, observando los rayos del sol junto a una roca maravillosamente pintada. Esto es en lo que en términos del modelo de descripción iconográfica de Panofsky sería una descripción pre-iconográfica, es decir, la que podría hacer, en palabras de Panofsky, un aborigen de Nueva Zelanda ante cualquier obra religiosa europea, ¿no? En la que simplemente se describen las figuras que aparecen sin tener que contar qué hay. Bueno, pues está claro que este público era capaz, y Michel mismo era capaz de sostener y alimentar estas iconografías tan complejas que hemos ido a buscar en las obras de Giorgione. Pero pudiendo ser capaz de hacerlos, es curioso que Michel no fuera más allá en su descripción que de esta identificación preiconográfica. Pero lo que es más interesante es que lo que llama realmente la atención a Michel en su descripción de este cuadro es esa roca maravillosamente pintada que hemos comentado antes. Es esa apreciación estética. Seamos o no capaces de saber si existían esas lecturas iconográficas complejas, lo que sí sabemos con seguridad es que existía una lectura estética sofisticada. Y esto es de una novedad extraordinaria en las fechas que estamos hablando. Y es de una novedad tan extraordinaria que esto es, sin duda, uno de los fundamentos en el que no solo Giorgione, sino Giorgione y su círculo están construyendo la historia de la pintura posterior. Taddeo Contarini, que era el dueño de los 3 filósofos y de otras obras, el Eneas y Anquises, como decíamos antes, tenía capacidad para leer estas obras. Gabriele Vendramin, que era el poseedor de La Tempestad y del retrato de la anciana, declaraba en su testamento lo siguiente, que su colección de antigüedades y de obras de arte le había servido para obtener
un adecuado retiro espiritual. Es decir, que estas obras le habían servido para buscar un solaz que iba directamente a conectar con su espíritu. Esas herramientas del color y la luz que Giorgione pone en marcha como mecanismos para dotar de aliento y de vida a los personajes que representa y a la propia naturaleza que representa en sus obras, no tenían como fin último darle aliento y vida a lo que está en la superficie del cuadro, sino dar aliento y vida al espíritu de los que se deleitaban, de los que contemplaban estas obras. Y esta es finalmente la manera en la que Giorgione está poniendo los primeros ladrillos de la pintura moderna. Gracias.